y a todos sus enemigos el Señor derribará. Somos más que vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor derribará. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor derribará. Somos más que vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor derribará. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor derribará. Somos más que vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor derribará. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor. Buen día, Ana Luzardo. Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia. Contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor derribará. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos sus enemigos el Señor. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor.
Aleluya. Santo y que vive y reina. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y hace bien. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y hace bien. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y hace bien. No importa la raza y el color de la piel, ama a todos por igual y hace bien. Buen día, Tino, buen día. Un abrazo grande para vos, para Cristina. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno? Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Cuánto te amo, cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te quiero, cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno. Cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te quiero, cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Cuánto te amo, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado.
eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí. Buen día, buen día, buen día. La verdad que es un gozo, una alegría estar acá junto a ustedes. Y tú eres todo para mí, Señor Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando ponemos a nuestro Dios en el primer lugar, ¿verdad? De nuestro corazón. Y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Qué importante, hermanos queridos, es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo ayer escuchaba a Kathy Kuzman, esta sierva de Dios que Dios levantó maravillosamente, ¿verdad? Y ella hablaba de que no puede haber dos voluntades dentro nuestro. Qué tremendo, qué sabiduría. Y Dios le habló y que tenía que estar solamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo uno tiene que morir a uno mismo, estar sepultados con Cristo, ¿verdad? Para que se haga la voluntad de Dios. Dos voluntades dentro de uno mismo no puede existir. Señor, hágase tu voluntad. Quiere decir, Señor, yo muero a mí mismo y se haga tu voluntad en mí. Cuando ella se rindió, contaba ella, y entregó su voluntad a Dios, hermanos, ahí fue cuando el ministerio fue impresionante lo que Dios hizo. Y en tu vida y en mi vida no puede haber dos voluntades. Tiene que estar solamente la voluntad de Dios. Por eso Jesús, hermanos, dijo a sus discípulos, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y tomar la cruz, hermanos, cada uno de nosotros, la cruz nuestra, porque la cruz de Cristo no la puede llevar nadie, ¿verdad? Vamos a aclarar. Hermanos queridos, es negarse a uno mismo y dejar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. En todo sentido, en todo sentido. Nosotros dependemos pura y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de su Santo Espíritu. Nosotros no podemos ponerle límites al Espíritu Santo ni ordenar al Espíritu Santo. Entonces, escuchando a esta hermana ayer, qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso cuando uno se rinde. Señor, heme aquí, hágase tu voluntad. Morir a uno mismo. Ahí empieza el ministerio de ella de una manera con señales, milagros, maravillas, cientos y cientos de almas entregándose a Cristo, ¿verdad? Y cuesta, no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos cada uno de nosotros rendirnos totalmente. Hermanos, caminar sepultados con Cristo. Cuando caminamos sepultados con Cristo, hermano, es cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, nos empieza a usar para su reino, ¿verdad? Tiene que haber un deseo en nuestras vidas, servir a Dios y servir a su reino, ¿sí? Él ha derramado dones, talentos, ministerios a cada uno de nosotros y nosotros muchas veces los apagamos, ¿verdad? A los ministerios, dones, talentos, por nuestra voluntad. Por eso nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, hermanos, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que él crezca, decía Juan el Bautista. Y qué importancia es, hermanos, que nosotros debemos, buenos días Alicia, buenos días, un abrazo grande para ti y tu esposo. Debemos de entender, debemos de comprender, hasta que no muéramos a nosotros mismos, hasta que nosotros no hagamos la voluntad del Padre y tengamos dos voluntades dentro nuestro, Dios no nos podrá usar, amados hermanos. Por eso, Señor, enséñanos, hágase tu voluntad. Dios no puede trabajar con dos voluntades, con tu voluntad y con la voluntad de Él.
tiene que morir la voluntad nuestra, ¿verdad? Para que Él fluya en nosotros y nos use en el poder de su Espíritu, en el poder de su palabra, ¿verdad? Cuando nos rendimos a Él. Katiri Kuzman contaba ayer, buenos días Miriam, un abrazo grande para ti y toda tu familia ahí en Pueblo Centenario. Hermosa tu nieta, la foto que me mandaste ayer, hermosa. Gloria a Dios por ella. Hermanos, y debemos rendirnos. Dios quiere usarnos de una manera maravillosa. Dios quiere derramar de su gloria sobre cada uno de nosotros. Pero como decía la hermana Katiri Kuzman, no puede haber dos voluntades en nuestras vidas. Buen día, José María Peralta. Buen día, pastor. Me explico lo que quiero decir. Y a ese punto Dios nos quiere llevar, a que nosotros estemos sepultados. Si el grano de trigo no cae en la tierra, amados hermanos, no nace la planta. Y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, ¿verdad? Aún a nuestros deseos, como decía ella, para que se cumplan los deseos de Dios en nuestras vidas, para el ministerio, para trabajar para Dios. Y ella dice que tenía un deseo muy grande en su vida y tuvo que renunciar a ese deseo tan grande en su vida para que Dios la pudiera usar grandemente. Buen día, hermano. Me explico lo que quiero decir. Y uno ve, hermanos, que no es fácil tomar la decisión que tomó Katiri Kuzman, pero ella caminó siendo amiga del Espíritu Santo, porque se rindió. Y nosotros tenemos que llegar a ese grado, hermano, a ese grado de rendirnos y ser amigo del Espíritu Santo y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y Dios quiere vasos, ¿verdad?, útiles, guiados por su Santo Espíritu. Y a eso Dios nos llama, hermano y hermanas queridas. Y hasta que la iglesia no entienda que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que nosotros dependemos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ver las Escrituras cuando Jesús habla que lo que veía hacer el Padre era lo que él hacía, esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos como ayudar la obra, acelerar la obra, y hacemos cosas nosotros, y ahí es cuando luego terminamos arrepintiéndonos. Por eso que Dios nos ayude, hermano, en esta mañana a poder entender que debemos orar, Señor, yo quiero rendirme a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo siempre les cuento a los hermanos acá, y a veces lo he hablado también, se dice que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pero el libre albedrío de nosotros es hasta que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ahí se termina el libre albedrío. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pura y exclusivamente la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos el libre albedrío para escoger aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador o seguir en las manos de Satanás como éramos antes. Entonces nosotros, ese libre albedrío, hermano, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, deja de existir. Ahora es una vida consagrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y eso muchas iglesias, muchos hermanos, muchos consiervos no entienden, ¿verdad? No entienden. Pero tenemos que llegar a ese grado. Yo quiero hablar en esta mañana, hermanos, de la elección de los diáconos, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos qué tremendo, ¿verdad?, cómo el buen testimonio, el conocimiento y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?,
es lo que Dios desea. Miren lo que dice en Hechos 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? Nosotros acá entendemos claro que los apóstoles estaban ayudando a hacer la comida, atendiendo las mesas, ¿verdad? Pero se estaban apartando de la búsqueda de Dios, de la comunión íntima con Dios. Buenos días, María Mercedes. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia y a todo paso de los toros, amados hermanos. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿verdad?, para servir a las mesas. Y acá nosotros nos debemos de detener porque es lamentable, ¿verdad?, que nos suceda a todos nosotros, los siervos de Dios, que muchas veces tenemos que hacer todo. Todo tenemos que hacer dentro de la iglesia porque no tenemos hombres colaboradores llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento. Entonces tanto tenemos que limpiar un baño, cambiar una bombita. Bueno, el pastor tiene que hacer todo muchas veces, ¿verdad? Y a veces el pastor se descuida, hermano, de la búsqueda de Dios, ¿verdad? Acá los apóstoles fueron sabios y entendidos, ¿verdad? Entendieron que ellos tenían que dedicarse a la búsqueda de Dios, al ayuno, a la oración, al clamor, al interceder, ¿verdad? Y fueron sabios. Y eligieron 7 diáconos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjense, multitud, no eran 120, multitud. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, descuidemos, ¿verdad? Y hoy muchos hermanos y consiervos que uno ama y quiere, hermanos queridos, se dedican más a trabajar por su sustento que buscar la palabra cada día, hermano. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque el desatender las cosas de Dios, hermanos, nos enfriamos y vamos descendiendo de a poquito sin darnos cuenta. Parece que estuviéramos bien con Dios, pero venimos descendiendo. Y acá los apóstoles no querían descender, ¿verdad? Entonces dice, no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir las mesas. Vamos a compartir el trabajo. Pero yo tenía una multitud, ¿verdad?, de discípulos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No eran cualquiera. Ahora ustedes vean esto, qué importancia lo que dice acá. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas fundamentales para servir la comida. Un plato de guiso, una buceca, no sé, la comida que sea. Hermanos, es tan importante, ¿verdad?, que aquel que sirva, aquel que de repente le traiga agua a los hermanos, porque están con sed, ¿verdad?, tienen que ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hermanos, y con el conocimiento de la palabra. Hoy vemos, amados hermanos, músicos, diáconos, porteros, hermanos queridos,
que no son de buen testimonio. No están llenos del Espíritu Santo y no tienen el conocimiento de la palabra. Son cosas que duelen decirlas. Me puedo ganar una cantidad de enemigos, pero las tengo que decir. Si para servir las mesas, la comida para el cuerpo, tenían que tener estas 3 condiciones, y de la multitud de discípulos tenían que elegir 7 con esas características, amados hermanos, ¿qué será para predicar la palabra? ¿Qué será, verdad, para imponer las manos sobre los enfermos? ¿Cómo hemos perdido aquello vertical, verdad, que viene del corazón de Dios? Por eso la palabra de Dios dice, volver a la senda antigua. Hoy no tenemos música y traemos un músico, o no tenemos una persona que cante, lo traemos para llenar ese lugar. Es preferible, hermano, cantar a capela, como canta mi hermana Alicia, ¿verdad?, con aquellos himnos y cánticos espirituales, que traer una persona, ¿verdad?, y ponerla en el altar de Dios sin ser un buen testimonio, no tener conocimiento, amados hermanos, y no estar lleno del Espíritu Santo. Cosas que cuando uno comenzó en el camino de Dios, uno veía aquellos hombres de Dios que ya prácticamente han partido todos con el Señor, nos enseñaban esto. Hoy hay muchos celos dentro de las iglesias, mucha envidia, ¿verdad? Que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer el otro. Y el camino de Dios se llama teocracia, no democracia. La democracia es cuando eligen, ¿verdad? Cuando eligen, porque diezman bien, porque tienen auto para llevar y traer los hermanos, un ejemplo, pero no se fijan en lo principal. Y hoy estamos llenos en las iglesias de toda gente así. Y Dios no puede derramar su gloria. Dios no puede derramar su poder, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos fuegos extraños para el altar, que es santo, el altar de Dios, hermanos queridos, y ponemos fuegos extraños. Hacemos rellenos, amados hermanos, y a Dios eso no le agrada. Entonces, hermanos, los apóstoles eligieron 7 personas con 3 características. Buen testimonio, con el conocimiento de la palabra y llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos como estamos. Pero hay que hablar la verdad. Debemos volver a la senda antigua. Debemos volver a escudriñar lo que hicieron. Hay hermanos muy buenos, hermanos preciosos, de buen testimonio, pero no están llenos del Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que hablar con ellos, que el anhelo, el deseo en su corazón es llenarse del Espíritu Santo. Conozco muchos hermanos que han estudiado la palabra, tienen el conocimiento de la palabra, pero les falta el aceite, les falta la llenura del Espíritu Santo. Y ustedes lo ven hablar y es precioso, pero le falta lo principal, la llenura del Espíritu Santo. Entonces que Dios, hermano, y hay otros que están llenos del Espíritu Santo, pero no se preocupan de tener conocimiento. Entonces hablan en lengua, se manifiestan ahí, pero cuando hablas con ellos, aún no creen en la venida de Cristo, amados hermanos. Hablaba con un hermano los otros días que vino acá a la iglesia. Yo precisaba hacer un trabajo y lo llamé a él. Entonces yo le pregunto,
Hermano, ¿ustedes están predicando en la iglesia sobre la venida de Cristo? No, dice. Y tienen 2 o 3 cultos por domingo. Me dice, no. ¿Cómo no vas a predicar? Le digo, ¿cómo no van a predicar la venida de Cristo? Si cuando la palabra dice que al esperar y amar la venida nos santificamos, buscamos la pureza cada día más. No, ni se habla eso. Yo creo, me dijo, en la venida de Cristo, pero ni se habla de la venida de Cristo. Hermanos, cuando tenemos el conocimiento, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos de su venida, porque el pueblo tiene que prepararse. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Ahora, si para servir, vuelvo a decir lo que estamos hablando hoy, si para servir la comida, un plato de guiso, ¿verdad? Una buceca, no sé, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de conocimiento, hermanos queridos, y de buen testimonio. ¿Qué será para predicar la palabra? ¿Qué será para estar en el altar, hermano? Podemos estar, buen día, Cuitiño, buen día, podemos estar sin conocimiento de la palabra, sin la llenura del Espíritu Santo y no teniendo un buen testimonio para predicar la palabra. Por eso tenemos que volver a la senda antigua. Hermanos, Dios es el que guía, como guió aquí, a través del Espíritu Santo a los apóstoles. Dios lo guió, hermano. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Un día voy a una iglesia, hermanos, y predico la palabra, la sierva canta, predico la palabra, cuando me pongo a ministrar, el Señor me hace decirle a una persona, arregla tu vida cuanto antes con Dios. Y el pastor, le dice a mi esposa, es la mejor obrera que yo tengo. ¿Cómo le va a decir eso? Ya no creyó él que era el Espíritu Santo. Se enojó conmigo el pastor. Yo lo amo. Se enojó conmigo. Pasó como 3, 4 años que no me invitó más a la iglesia. Pero como se le fue el enojo, un día me invitó. Y allá fuimos a predicar la palabra. Y cuando llegamos a la puerta de la iglesia, que nos estaban esperando, una hermana, ¿verdad?, me abrazaba, me besaba y le daba gracias a Dios por mi vida. Abrazaba a la sierva y yo no sabía quién era. Entonces me digo, discúlpame, digo, yo no sé quién soy. ¿Por qué nos recibís de esta manera? Porque Dios lo usó a usted para arreglar mi vida. Yo tenía que arreglar los papeles para casarme, estaba en concubinato. Y usted todavía me dijo que me metiera en ayuno, oración para arreglar mis problemas. Hoy estoy casada y estoy libre sirviendo al Señor. ¿Era de buen testimonio la hermana? No. Sin embargo, el pastor se enojó conmigo. Amados hermanos, la misericordia de Dios, ¿sí?, hace que un siervo venga y le traiga una palabra, ¿verdad?, un siervo inútil, le traiga una palabra porque ella en esas condiciones no podía estar en el altar, sirviendo a Dios. Ahora, el pastor lo sabía. El pastor lo sabía. La misericordia de Dios, hermano, que trató con ella, hoy está sirviendo a Dios de una manera maravillosa, pero como Dios quiere. Hoy es de gran testimonio, está llena del Espíritu Santo y un hambre y una sed para servir a Dios de una manera maravillosa. Entonces, hermanos, nosotros no podemos, ¿verdad?, poner una persona que no tiene su vida arreglada en el altar. Son cosas que tenemos que hablarlas, son cosas que tenemos que decirlas.
Un día yo voy a un pastor y le digo al pastor, pastor, ojo con ese muchacho. Ojo. No, Tomasino, que aquí me lo puso por allá arriba. Le digo, pastor, te he equivocado. Te he equivocado. No me quiso hacer caso. Yo le dije la verdad. No pasó un año, hermano, desarmó la iglesia, la parte del altar. Se arregló con una mujer y la mujer estaba casada, una hermosa hermana. Hermano, la enredó con astucia de Satanás y desarmó todo. ¿Por qué? Por un pastor no querer oír cuando venía la voz del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hasta ahora se debe lamentar. Nunca le dije nada. Pero yo se lo advertí. Que Dios, hermano, nos ayude a tener en el altar personas santas, personas llenas del Espíritu Santo, personas de buen testimonio, amados hermanos. Hay que arreglar los altares, porque Dios quiere derramar su gloria. Hay que arreglar los altares. Que Dios nos encamine a poder meternos en el fuego de Dios, a poder, hermanos, como decía hoy de Katirin Kuzma, no tener dos voluntades dentro nuestro. Nosotros estamos para guiar al pueblo a ser santos, a que vivan una vida agradable a Dios, hermano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pero miren lo que pasa acá. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, servir las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Fue el primer mártir por hacer la voluntad de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y después nombra a Felipe, Procoro, Nicanor, bueno, está. Pero vamos al 6. A los cuales le presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Quienes, orando, le impusieron las manos. ¿Verdad? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren qué impresionante, aquellos sacerdotes que quisieron matar a Jesús, ¿verdad? Obedecían a la fe. Estaban haciendo, hermano, lo que Dios mandaba, ¿verdad? Y la iglesia crecía y crecía y crecía, y aún aquellos hombres sacerdotes que le daban la espalda a Dios, ¿verdad?, se entregaban a Cristo. Ahora miren esto. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjense, servía las mesas y aparte era un evangelista. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora miren qué tremendo. Estaban disputando esa gente como que sabían todo. Pero dice,
pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu, en mayúscula, al Espíritu Santo con que él hablaba. ¿Cómo era este diácono? Lleno de sabiduría, lleno de fe, amados hermanos. Y era diácono. Y las señales lo seguían. Se levantaron contra él, ¿verdad? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, con que hablaba. Aquí uno tiene que escudriñar esto, hermano, ¿verdad? ¿Hablaba Esteban o hablaba el Espíritu Santo en Esteban? ¿Quién es el que tiene que hablar en nosotros? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como decía la hermana Kateri Kuhlman, no pueden haber dos voluntades dentro de uno mismo. O dejamos paso al Espíritu Santo que hable él para hacer la voluntad de Dios, o nos metemos nosotros, que es lo que vemos hoy en día, amados hermanos, ¿verdad? Es de hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estamos haciendo la voluntad nuestra. Dios se puede mover. Yo te digo que no. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Se dan cuenta? Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora miren esto, qué divino. Qué divino. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos los que estaban sentados veían a Esteban siendo acusado y lo veían sobrenaturalmente. Pero lo veían los que estaban sentados, los que lo estaban acusando no. Y ahí sigue el tema de Esteban, ¿verdad? Hasta que lo llevan a matar a pedrada y él, lleno del Espíritu Santo, ve los cielos abiertos, los ángeles que se paseaban, y en su corazón y en su boca decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Por eso, hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. Esto es teocracia, no democracia. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que arreglar los altares, amados hermanos. Que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría para guiar a su pueblo a una santificación, a estar lleno del Espíritu Santo. Me acuerdo, en aquellos años, habían vigilias, y las vigilias era solamente llorar en la presencia de Dios, ¿verdad?, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Hoy las vigilias se hacen con comida, con un tecito, con unos bizcochos. Y antes pasábamos 6, 7, 8 horas sin parar, clamando, para que los hijos de Dios recibieran el bautismo del Espíritu Santo, para que Dios le abriera el corazón al entendimiento, le abriera los oídos a la palabra de Dios, que quitara el velo. Esas eran las oraciones de hace 30 y pico de años atrás, amados hermanos, con lágrimas, con gemidos en el espíritu, pariendo las almas.
¿verdad?, con dolor de parto. Esa era la iglesia y es la iglesia del Señor. Hoy traemos fuegos extraños para que vengan a la iglesia y ninguno se convierte. Ninguno se convierte. Se convierten cuando nosotros gemimos, lloramos, pastores y no pastores. Ese es el plan de Dios. Y cuando leemos cómo oraba Pablo, Pablo oraba para que Dios le abriera el entendimiento, ¿verdad? Para que lo llenara el Espíritu Santo. Es triste, hermanos, es triste ver personas que vienen a la iglesia con hambre y sed y están atados y siguen atados, cuando Cristo vino a libertar a los cautivos. Hace poquito vino el pastor Vico a buscarme. Dice, Julio, tenemos que ir a orar por una hermana. Está influenciada por espíritus. Y bueno, si una hermana, vamos a llevar a Mari. Sí. Dice, el pastor la mandó a los psicólogos. Y esa mujer está endemoniada, me dijo el pastor Vico. Qué tremendo. Y ustedes saben que el pastor la mandó al psicólogo. Y ya no fue. Ella aparecimos a las 7 de la tarde, que ella quiso que nosotros fuéramos, el esposo también. Y allá fuimos, hermano. Y el pastor Vico, con ese amor que tiene, hablando del amor de Dios, y yo le oraba a Dios, Señor, mostrame por qué me trajiste. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y de repente yo le digo al pastor Vico, ¿puedo hablar? Dice, sí, para eso te traje, dice el pastor Vico. Somos muy amigos con él. Y le empecé a decir, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces estamos así, por lo que usted dice, porque hemos ido a lugares que no son de Dios. Nos hemos metido en la yoga, nos hemos metido en el ranking, nos hemos metido en la macumba, y empecé a hablar y de repente la mujer pegó un salto, quedó casi arriba de la mesa. Hermanos queridos. Y el pastor Vico se tenía que operar. Y él me dijo, te traigo a vos, Julio, y dice, porque así orá. Sí, pastor, pero usted apóyeme, digo yo, ¿no? Hermanos, estuvimos de las 7:30 más o menos que se manifestó la hermana. Era hermana porque se había entregado a Cristo, pero no estaba libre. Y cerca a las 12 de la noche salió el último demonio. Eran legiones que tenía de demonio. Legiones. Hoy está libre, sigue yendo a su iglesia con su pastor. Nadie le dijo, véngase conmigo, ¿verdad? Y qué lindo es, hermano, ¿verdad? Entender y comprender que hay mucho pueblo de Dios atado. Entonces después se van de la iglesia. ¿Pero por qué se van? Porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Y después los criticamos. No, ellos no tienen la culpa es mía, como pastor. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Acá, este diácono, ¿verdad?, hacía señales, milagros y maravillas. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del conocimiento. Tenía una fe de trasladar montañas. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poder entender que Cristo vino a libertar a los cautivos, hermanos. Cuando nosotros vemos todo el legado que dejó Gigi Ávila, el hermano Fines, bueno, todos aquellos siervos de Dios, ¿verdad?, evangelistas, pasaban horas y horas y horas encerrados en un cuarto, orando, clamando, y cuando salían a la calle las almas se entregaban a Cristo. Y no solamente que se entregaban, sino que la simiente que quedaba en esos hermanos, hoy son todos obreros buscando la presencia de Dios. Y muchos son pastores, ¿verdad?
Por eso, hermanos, debemos volver a la senda antigua. Ojo con la apostasía que estamos viviendo. No podemos entretener a la gente dentro de las iglesias, hermano. Traemos entretenimientos. Y las almas hay que sufrir, llorar, parirlas, hermano, en oración. En aquel tiempo, hermano, y la hermana Alicia lo puede confirmar, y el hermano Peralta lo puede confirmar, que está allí, teníamos callos en la rodilla, callos. Hoy tenemos almohadones, tenemos una comodidad. Me acuerdo que íbamos a hacer vigilias con frazadas por el frío que hacía. No teníamos aire acondicionado, no teníamos nada. Me acuerdo, mi pastor llevaba un primo, ¿se acuerda un primo aquello? Que se le daba bomba y ponía un ladrillo arriba. Hermano, aquel lugar era frío, pero no faltábamos ninguno. Teníamos esa hambre y esa sed de Dios, hermano, para buscar la llenura del Espíritu Santo, para que Dios derramara los dones, los talentos sobre el pueblo, hermano. Y yo ahí en ese tiempo era portero de la iglesia, pero buscábamos a Dios de una manera, hermano. Las vigilias es para orar, es para gemir, es para llorar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo: Señor, yo no sé cómo orar. Señor, enséñame a orar. Gime a través de tu Espíritu. Úsame para interceder por la necesidad. Tú sabes cuál es la necesidad. Que sea el Espíritu Santo intercediendo en tu vida. Por eso, hermanos, tenemos otro caso acá, ¿verdad? Cuando fueron llamados Pablo y Bernabé, ahí en Hechos 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé Simón, el que le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando. Ministrando esto al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando, estaban orando. Y se les presentó el Espíritu Santo y le dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto es teocracia. Hoy hay hermanos que quieren ser pastores, que quieren ser esto y que quieren ser lo otro, sin el consentimiento de Dios, sin ser llamados por Dios. No esperan el tiempo de Dios. De repente viene una profecía para un hermano y Dios le puede decir al hermano que lo va a levantar como evangelista o lo va a levantar como pastor. Pero eso no quiere decir que sea ya. Dios tiene que revelarle al pastor el ministerio de esa persona. Y así como Dios le habló en sueños, en visiones, y le habló que va a ser pastor, o que va a ser evangelista, o va a ser maestro, él se tiene que preparar, y en el tiempo de Dios, Dios lo va a usar de una manera maravillosa. Pero hoy, hermano, quieren obligarte a que vos los levantes con ministerio cuando Dios no te mostró. Cuando Dios muestra al pastor, también le mostró al hermano. Cuando lo levantás, es una bendición para el reino. Pero ¿cuánto están trabajando porque obligan a los pastores, ¿verdad? Y no es el tiempo de ellos. No es el tiempo de ellos.
¿Y qué pasa? Viene el derrumbe, por no hacer la voluntad de Dios. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando. Mira, cuando yo me jubilé, yo tenía el deseo de hacer 40 días de ayuno, y más escuchando a Sisi Ávila y Raskin, toda aquella gente, aquellos hermanos preciosos. Y yo le digo a mi esposa, me jubilo y hago 40 días de ayuno. Mire, está Cristina ahí, mi hermana. ¿Sí? La primera vez que hicimos 40 días de ayuno, ella vino de la Argentina diciendo, el Señor me mostró que tenemos que hacer en tu casa 40 días de ayuno. Mi primera vez que hago 40 días de ayuno fue con mi hermana en casa. Y Mari. Porque ella vino y dijo, el Señor me mostró, y allí lo hicimos. Y allí empezó a venir gente que nunca había pisado la iglesia, y se empezaron a entregar, y Dios sanaba y Dios libertaba. Era una maravilla lo que Dios estaba haciendo allí, hermano. Pero luego, hermanos, cuando yo termino la carrera de trabajar, ¿verdad? Y me jubilo, yo quería hacer 40 días de ayuno, ¿sí? Y ustedes saben que yo iba con los pastores y me miraban como sapo de otro pozo porque yo hacía 40 días de ayuno. Yo no podía creer, porque uno de ellos había sido mi pastor. Y me decía, vos estás haciendo ayuno para adelgazar, me decía. Y yo le decía, ¿no fuiste vos que me enseñaste a hacer ayuno? ¿Cómo me venís a decir esto? Hermanos, el ayuno es un arma poderosísima. El ayuno tiene que existir dentro de la iglesia. Ayunos congregacionales y ayunos personales, hermano. Te hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Te hace morir a tu carne. Como decía Kathy Kuhlman, digo ahora porque hay hermanos nuevos, ¿verdad? Que comencé con esto. Ayer escuchaba a Kathy Kuhlman, hermano, que dentro de nosotros no pueden haber dos voluntades. Tiene que estar solamente la voluntad de Dios. Y nosotros caminar sepultados, rendidos al Señor, ¿verdad? ¿Nos podemos rendir sin ayuno cuando nuestra carne nos domina? Entonces, el ayuno, guiado por el Espíritu Santo, hace que vos mueras a ti mismo y que escuche la voz del Espíritu Santo. Fíjense en lo que dice acá. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los llamó? Dios. ¿Los puso el hombre? No. Fueron llamados por Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no dice por los apóstoles, enviados por el Espíritu Santo, fíjense en la diferencia, ¿verdad? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a la Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre,
procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. No podés juzgar a nadie. Era un falso profeta. Y mira cómo queda. No toques a los ungidos, hermano querido. Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti. He aquí la mano del Señor contra ti. Y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos queridos, era un falso profeta, judío, sí, que trastornaba la palabra de Dios. Hermanos, llega ese momento a la tierra. Llega ese momento. El derramamiento tan grande del Espíritu, va a caer gente muerta dentro de la iglesia como Ananías y Zafira. Se viene un mover maravilloso. Hoy estamos en medio de la apostasía. Pero, hermanos, aquellos que están llamados como el remanente de Dios, todos ustedes van a hacer proeza con la palabra. Y tal vez te pueda tocar a ti decirle: oh hijo del diablo, guiado por el Espíritu Santo, ojo, no carnalmente, ¿no? Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y Esteban también. Hermanos, y se presentó delante de un falso profeta y queda ciego. Y ahí se maravilló el procónsul. Pero en el libro de los Hechos también hablan que el pueblo tuvo temor a Dios cuando veía las señales, milagros y maravillas. Hoy, ¿quién nos tiene temor? ¿Quién nos tiene temor? Nadie. Sin embargo, tenían temor de los apóstoles, porque los apóstoles resucitaban los muertos, daban vista a los ciegos, hermanos. Iban a las cárceles y se le presentaba un ángel como a Pedro y lo sacaba de la cárcel. Y todo eso era fama. Y lo que hacían ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ¿quién nos tiene temor? Amados hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. ¿Ustedes se creen que la muerte de Zafira está por gusto en la Biblia? ¿Ustedes se creen que esto que estoy leyendo es por gusto? Hermanos, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, con esto terminamos, a ver si me acuerdo dónde está. Miren esto. 1 Corintios 5, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Estamos dentro de la iglesia, no está hablando del mundo, ojo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Haberlo quitado, haberlo sacado de la iglesia. ¿Pero cómo va a sacar un hermano de la iglesia? Miren lo que hizo Pablo. Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
no podemos juzgar a nadie. Hermano, hay que saber cuándo se puede juzgar y cuándo no. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo juzgar a un hermano que caiga en pecado. Porque si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Pero, hermano, a uno que viene a destrozar la iglesia, tanto como profeta, como pastor, como evangelista, o como en el caso de este hombre, un adúltero, fornicario. Ojo ahora, hermano. Nosotros tenemos que tomar las riendas como tomó Pablo. Hoy nos enseña eso, hoy nos explica eso. Dice, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Pero yo nunca leí esto. Pablo entregó a Satanás, a este hombre. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo caminaban los apóstoles? ¿Se jugaba con los apóstoles? También era apedreado, y sí, no te discuto. Pero si ellos tenían que mandar, hermano, ¿verdad?, a una persona a las manos de Satanás, lo mandaban. Ese evangelio no se predica, ese evangelio no se enseña. Y por eso hacen lo que quieren. El temor de Dios, ese temor reverente, tiene que estar en cada uno de nosotros, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Jesús le dijo, cuando oró por ellos, al que retuviere los pecados serán retenidos. Y al que no retuviera, sería libre. Lo dijo Jesús, hermano, a los apóstoles, a sus discípulos. Hoy, 2025, seguimos lo que dice la palabra, ir y hacer discípulo a todas las naciones. ¿Verdad? Pero eso no se habla, eso no se enseña. Hermano, la palabra dice que vas a una casa, golpeas, te atienden, la paz tuya va sobre ellos. Y si no te atienden, viene sobre ti y vos tenés que sacudir los pies para que la maldición venga sobre ellos. Pero tiene que ser el Espíritu Santo, no la persona. Cuando el Espíritu Santo te guía. Entonces, el Evangelio, hermano, no se puede tomar a la ligera. Pero Dios es amor, y Dios es amor, y Dios... Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es lindo predicar solamente esta parte, pero ¿y la otra? Imagínense que vengan acá y de repente mientan, como me pasó una vez. Gracias a Dios que no murió, ay Dios mío. La hermana Antonia de La Paz. Viene los hermanos que venían de La Paz. Me dice, tenemos una hermana, dice, que se consagró al diablo en Brasil y tiene, ¿cómo es? Pergaminos, dice. Y también fue a la Argentina y hizo otro pacto. Pero pastor, mire que si viene acá va a romper todos los bancos, va a romper todo. Esa mujer está endemoniada, pero mal. Digo, tráiganla. Dice, me decía el muchacho que había hablado con ella. Ella, hermanos, tenía un hijo de 40 años. Le pegaba cada paliza a la madre, y la rompía todo. Entonces la madre, desesperada, buscó una iglesia, buscó, hermanos queridos, ayuda, ¿verdad? Y justo se encontró con otros hermanos y vinieron acá. Pero tenían un susto los hermanos. Ustedes traigan a que no pasa nada, acá está el Señor. Entonces, prediqué, la mujer no se manifestó.
Y voy a hablar con ella. Y digo, ¿cuál es el problema que usted tiene? Y lo primero que me puso fue todos los papeles, y trajo los papeles, ahí todo lo que era ella. Espiritista, no sé cuántas cosas. ¿No? Pero no se manifestaba. Entonces yo le digo a ella, sobre el hijo, ¿no? Porque ella me dijo del hijo, y yo le digo, ¿usted no lo habrá consagrado a Satanás, su hijo? Yo, no, he consagrado miles de niños. He consagrado miles de niños. Pero nunca consagré a mi hijo, dice. ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Sí, sí, yo nunca lo consagré. A ver, le digo, si usted dice, la mujer no se manifestó. Ahora viene una hermana que tenía 3 meses en el camino de Dios, hermano. 3 meses. Por eso Dios hace como Él quiere. Y cuando va saliendo, que está llegando casi a la puerta de la salida, esta hermana llorando me dice, vi a un niño entre velas y cintas, dice, un niño chiquitito. ¡Ah! La mandé a buscar. Antonia, venga. Y la mujer volvió. Digo, usted me mintió. Usted puede caer muerta ahora acá. Le digo, usted puede caer muerta. Usted no me mintió a mí, le mintió al Espíritu Santo. ¡Ah! Esa mujer se pegó un susto, hermano. Digo, mire que acá no es un centro espiritista. Acá está Jehová, Dios de los ejércitos, grande y temible. Usted no me mintió a mí, yo soy un siervo de Dios. Usted le está mintiendo al Espíritu Santo. Usted entregó a su hijo porque Dios acaba de mostrar. Ah, dijo, sí, yo no podía quedar embarazada. Entonces me hicieron un trabajo con el 7 flechas y no sé cuántas cosas más. Dice, y yo quedé embarazada. Le digo yo, ese es el problema que usted tiene. Usted tiene que desatar a su hijo para que sea libre. Usted tiene que pedir perdón a Dios y Dios lo va a liberar. Pidió perdón, pero no se manifestaba. Era rarísimo. No se manifestaba. Con Mari y con los hermanos que estábamos acá en aquel tiempo no podíamos creer. Ay, hermano. Un día vino un pastor de Estados Unidos a la iglesia de Juan Damota, donde está pastoreando Juan Damota, la Asamblea de Dios. Y estaba ministrando, empezó a predicar, después empezó a ministrar, hermanos. Y este hombre le pone la Biblia, nunca vi ministrar así la primera vez, le puso la Biblia abierta sobre la cabeza. Miren, hermano, aquello era impresionante, era una víbora. Dios no permitió que se manifestara acá. Dios necesitaba un hermano con más unción, con más poder, hermano. ¿Verdad? Qué lindo es Dios. No me avergonzó. Y esa mujer fue libre, hermano. Después traía al hijo. Y el hijo grande, tenía 40 años, y grande de lomo. Y me decía, pastor, pastor. Sí, no me acuerdo el nombre de él. Le digo, sí, ¿qué te pasó? Tengo ganas de fumar. ¿Puedo salir para afuera a fumar? Anda y salí. No te hagas problema, anda y salí, pero acá adentro no. Y ya no estábamos haciendo amigos con él, hermano. Ya había una cierta amistad. Estábamos conversando. Él ya se sentaba a conversar conmigo. Se lo llevaron para otra iglesia. Hermanos queridos, así son. Que Dios tenga misericordia. Hermano, pero ¿cómo Dios hace la obra? Todos estábamos esperando que se manifestara. Sin embargo, Dios trajo de Estados Unidos un hombre de Dios y cuando le puso la Biblia, hermano, ¡pah! Yo nunca vi ministrar así la primera vez, pero sí que se manifestó y arrastraba con los bancos. ¡Ay, Dios mío! Pero fue libre, Dios la liberó, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros vimos el llamado de los diáconos, que tenían que ser con buen testimonio,
lleno del Espíritu Santo y con sabiduría para servir las mesas, que es para servir el altar, hermano. Por eso estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, claro. Muchos se van a ofender, muchos se van a ofender. Si ustedes saben por qué no querían que Gigi Ávila viniera al Uruguay. La última vez yo estaba y Gigi Ávila dijo, no vengo más al Uruguay. Hermano, se contaban con los dedos de la mano los pastores que se unieron. ¿Pero por qué? Porque él predicaba como evangelista, pero guiado por el Espíritu Santo, adoctrinaba, enseñaba. Entonces no querían que le enseñara, no querían que adoctrinara a la gente. Escuchen los mensajes de Gigi. Ojo ahora que están poniendo el mensaje de Gigi Ávila a través de la inteligencia artificial. Ojo. Y están agarrando a varios pastores, ¿verdad? Y usándolos como que hablan ellos, y es la ciencia artificial. Así que en eso tenemos que tener un ojo tremendo. Yo tengo varios guardados, ¿verdad? Entonces, hermanos, él no dijo nunca más vengo al Uruguay. ¿Por qué? Porque no querían que le explicara doctrina, que le enseñara doctrina. Él era evangelista, pero era pastor. Y allí se manifestaba Dios porque él no retenía lo que debía de hablar. Él hablaba lo que Dios le guiaba. Un día, hermano, un día viene y me dice, pastor, Julio dice, ¿te animás a ir a predicar? Yo, sí, ¿qué día? Tal día, barro. Pero predíqueme sobre esto. Le digo, entonces no, perdóneme, pues yo me quedo. Pero, pastor, no, usted no me va a guiar a mí lo que yo tengo que predicar. Yo voy a predicar lo que el Espíritu Santo ponga. ¿Se dan cuenta? Entonces, vení y predicá sobre tal cosa, porque yo no lo puedo decir. No se puede manipular la iglesia del Señor. Se debe de hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar, hermano. Miren, me invitaron a ir a predicar y que Mari fuera a cantar a una iglesia. Los músicos de la iglesia, todos sentados en el mismo púlpito, con los celulares, hablando entre ellos mientras la pastora oraba. Yo miraba todo eso y digo, no puede ser, no puede ser. La pastora orando, pidiendo a Dios que tomara el control del culto, y ellos estaban con el celular y risita para acá y risita para allá, atrás de la pastora. Bueno, cantan ellos y Mari canta para entregarme la reunión a mí, para predicar. Entonces, ellos estaban atrás mío. Ay, hermano. Me doy media vuelta y le digo, hermanos, los quiero de frente, pero les quiero ver la cara a cada uno de ustedes. Siéntense en adelante, hay lugar. Se miraban, hermano, y no querían bajar. No querían bajar. Digo, si no bajan, no predico. Los quiero delante mío. Y tuvieron que bajar. Hermanos queridos, la pastora dijo que bajar. Pero si la pastora no le dice, no baja. Hermanos queridos, podés predicar y los otros están con un celular y jugando y riéndose. Y son los músicos. Hermano. El pastor, que estaba ahí, se agarró y se fue. Se fue de la reunión. Quedó la pastora. Hermanos, las cosas de Dios son santas, son puras. No es un entretenimiento ni un club social la iglesia, hermano. Hermanos, cuando nosotros vemos, ayer lo hablaba con mi primo acá, cuando nosotros vemos, hermanos, ahí en Isaías 6, cuando Isaías ve al Señor sentado en el templo, alto y sublime, y que los serafines se tapaban los ojos, se tapaban los pies, con dos alas se tapaban los ojos, con dos alas se tapaban los pies, y con dos volaban, diciendo, santo, santo, santo,
Jehová Dios de los ejércitos. Reverencia pura. Reverencia pura. Cuando vemos los ancianos, ¿verdad? Allí en Apocalipsis 4, 5, ¿sí? Ya ellos tenían sus coronas ganadas. Se postraban sacándose la corona para adorar, Undalaya, la Bayana, para adorar a Dios. Hoy hay una falta de irreverencia, una falta de temor. Una iglesia grande del Uruguay, pero grande. Los jóvenes a Dios, al Padre Celestial, le decían el viejo de barba, una vergüenza, en la radio, hace unos años atrás. Y a Jesús le llamaban el flaco. Y el pastor, tranquilo. Una vergüenza. Esa es la apostasía, hermano. ¿Me van a odiar? No me importa. Yo tengo que hablar la verdad. Tenemos que volver a Dios. Yo sé que ustedes no lo hacen. Pero, hermano, Dios es poder. Dios es poder. Es amor. Pero es fuego consumidor. Y yo tengo que predicar esto y tengo que predicar esto. Que Dios, hermano, nos ayude, ¿verdad? A tener esa hambre y esa sed por el Espíritu Santo. Esa hambre y esa sed por el conocimiento de la palabra. Hermano. Y sobre todo ser irrepresibles. No, que nadie pueda decir esto de ti. De buen testimonio. Que nadie pueda hablar mal de ti. Tú eres la luz y la sal de este mundo, hermano. Por eso todas estas cosas tenemos que hablarlas. Amén, hermana Doris, amén. Él es 3 veces santo. ¿Cómo yo voy a llegar a Dios? A mi manera. Yo tengo que llegar a Dios pidiendo perdón, pidiendo piedad, pidiendo misericordia, pidiendo... Señor, sé cosa mi corazón, saca, arranca, estirpa, límpiame, que no haya mancha, que no haya arrugas, Señor, y llorar en la presencia de Dios. Amados hermanos, llegamos como queremos. Vamos a cantar y venimos sobre la hora para cantar. ¿Cómo? ¿Y no venís a orar antes? ¿Y querés cantar? Hermano, vienen a la carrera. No. A Dios hay que dedicarle tiempo. Hermano, he visto músicos que terminan de cantar y se van para afuera. No escuchan la prédica. Y después dicen, son los levitas. ¿Levitas de qué? Hermano, si no tenés hambre y sed por la palabra, si vos no querés que Dios te hable, lo que querés es figurar como artista en el altar. No somos artistas. No somos artistas ninguno de nosotros. Por su misericordia somos vasos de barro, frágiles, que tenemos un tesoro adentro. Hermano, que es el Espíritu Santo. Pero nosotros no somos nada. Yo necesito escuchar palabra. Yo necesito comer palabra de otro siervo, de otra sierva. Ay, hermano. Me invitan a predicar una Santa Cena hace un mes atrás. Y le digo, no, hermano, yo voy y te acompaño. Pero yo quiero comer. Ah, pero yo también quiero comer. Ah, elegimos a alguien. Y agarramos y elegimos no, oramos, ¿no? Oré. Y pusimos a Miriam, a Mimi. Trajo una palabra que Dios mío. ¿Verdad? Acá no sé que yo soy fulano y yo tengo que predicar y que yo quiero púlpito. No, hermano. No, tenemos que ser humildes, sencillos. ¿Sí? Importante que se manifieste Dios, que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. A eso fuimos llamados, hermano. Y a veces es de cuidar ese tesoro, lo estamos dañando, lo estamos contristando.
hermano. Y después decimos, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Hermano, por favor, que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Dios es santo, como decía la hermana Dori. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, sus hijos tienen que ser santos, santos, santos. Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica, ¿verdad? Para hacernos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debe haber un anhelo en mi vida, estar lleno del aceite. Debe haber un anhelo en mi vida, estar lleno del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través de las rodillas, allí llorando, ¿verdad? Señor, quiero conocimiento, quiero sabiduría. Revélate a mi vida, enséñame, háblame, exhórtame. Pero Señor, quiero conocerte. Señor, haz que yo muera a mí mismo para yo hacer tu voluntad. Cuando escuchaba a Katy Kuzman ayer, hermano, qué divino, qué divino. Cuando Dios le dijo, no pueden haber dos voluntades dentro tuyo. No puede haber dos voluntades dentro tuyo. Para ser mi sierva tiene que estar mi voluntad y no la tuya. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Que Dios nos ayude a ser humildes, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y podamos ser instrumentos agradables. Acuérdense que en una casa hay varias clases de instrumentos, de oro, de plata, de bronce y después de madera. Yo no quiero ser de madera. Yo quiero ser un instrumento usado por el Señor. Usted tiene que ser un instrumento usado por el Señor. Y aunque seamos de bronce, gloria a Dios, pero no de madera, hermano. No de madera. ¿Verdad? Yo aunque sea de bronce, pero yo quiero entrar al reino de los cielos. Y no que el Señor me diga, yo no te conozco, hacedor de maldad. Te mandé a hablar y no hablaste. Tuviste miedo. No, hermano. Cuando Dios da una palabra, hablemos la palabra aunque muchos se enojen. Hermano querido, ¿qué quiere que yo le diga? Que el Señor nos ayude, hermano. Tenemos que crecer juntos. Tenemos que crecer juntos, ¿verdad? Y nunca olvidarnos que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Pero Dios es bueno, pero sin santidad nadie verá a Dios. Y Cristo viene a paso agigantado. ¿Sí? Estamos en ese momento final, hermanos, y tenemos que ver la gloria de Dios. Tenemos que entrar por esa puerta angosta. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con ustedes. Y bueno, hoy me faltó saludar a Marianita y bueno, no sé si hay alguien más allí que veo los iconos, pero no me acuerdo el nombre, perdónenme, les mando un abrazo, oren por mí, ¿sí? Y yo estoy orando por todos ustedes. Que Dios los bendiga.